Y hoy mismo anunció, mientras venía para acá, escuchaba la conferencia de prensa, efectivamente anunció que a partir de pasado mañana se envía el proyecto de ley a la legislatura. Es decir, es cumplir la palabra empeñada. Otro bien que debemos recuperar muy rápido. Un dirigente, un gobernante dice algo, tiene que cumplirlo. Hoy está cumpliéndolo. Pero me parece que lo que hay que celebrar no es una victoria sobre el gobierno nacional, eso es lo de menos. Desde nuestra perspectiva, lo que hoy celebramos, en un ambiente celebratorio de esa unidad que antes hacíamos referencia, es que triunfó este recurso que debería ser el único frente al pleito, que es, bueno, que una instancia, que las instituciones recurrir a la ley, y no hay que prepotear mejor, sino que la ley decida quién tiene razón. Ahora, si vos me hablas de una generación, Sí. yo me imagino algo donde no hay que mirar para arriba ni hay que mirar para atrás. Por ahí para atrás sí, para tratar de encontrar algunos ejemplos inspiradores, no para Sí. copiar nada. Pero hay que mirar para el costado. O sea, ¿quiénes están dentro de esa generación ante la convicción también de que con los propios solo no alcanza? Incluso con algunos propios me estoy matando en la campaña electoral interna, como lo decíamos recién, por temas de seguridad, vallado y todas esas cosas que pone tan tensa la cosa entre halcones y palomas. Y también porque se busca posicionamientos, pero que eso pasa una vez que esas cosas están Está resueltas. bien. Ahora, miremos para el costado. ¿Quién Así es. entra ahí fuera de los propios obvios? Todas aquellas mujeres y hombres que compartan estas convicciones, que me parece que hoy, afortunadamente, Pero más tienen que ir allá a de seguirte a criterio... vos, a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Perdón? ¿Tienen que ir a seguirlo a Horacio Rodríguez Bueno, Larreta? me parece que... ¿O hay algún mecanismo, alguna forma de decir, acá se va a incorporar de tal o cual manera? Me parece que lo que estamos trabajando, quienes nos reunimos periódicamente, estos grupos que se comienzan a llamar la generación, esta vocación de constituirse como generación, la generación del 23, es una convocatoria a quienes pensamos en esto, quienes tenemos estas convicciones del cumplimiento de la ley a rajatabla, ciertos debates que afortunadamente ya comienzan a hacerse cada vez más de consenso cuando hablamos de política de gobierno. Ya nadie duda que no hay que gastar más de lo que se tiene, es decir, la discusión sobre el déficit. Mirá cuántas cosas, querido Denis y todos ustedes, que hasta hace tiempo eran motivo de discusión, hoy ya, salvo sectores muy extremos, ya nadie duda acerca de ciertas cuestiones que hay que hacer. Bueno, me parece que a estas cuestiones que tienen que ver... Lo más curioso de la discusión es que el más obsesivo de ese tema, de esta era y de este tiempo, fue Néstor Kirchner, también que con algunas excepcionalidades, pero se te sentaba arriba de la caja. Eso, después eso se perdió, pero me parece que en ese campo hay bastante consenso, en lo que también hay que buscar ese consenso firme y cumplirlo, es lograr un clima de conversación donde esas ideas, lejos de generar campos de enemigos, lo que generan campos de discusión y, por más que suene ingenio, y hasta de enriquecimiento. Lo dije varias veces, pero lo recuerdo porque sé que en esta mesa lo han citado más de una vez. El gran Alperindongui, y que lo diga un peronista, citar al historiador Alperindongui es un doble reconocimiento, creo. Decía, hay una clave que él escribe en el 1985, cuando viene acá, ilusionado con Alfonsín, y después dice, era un gran libro, que ve que eso... finalmente ese experimento no iba a terminar bien, y él lo lamenta. Dice, el problema es que la Argentina sigue cometiendo el mismo pecado. El ganador de una vez por todas tiene que incluir al perdedor. No hay forma que un país zafe, que una nación no zafe, si el ganador no incluye al perdedor. En todo sentido, desde los ganadores de la economía, que tienen que entender que las políticas no son de un saque y acá que sálvese quien puede, sino tener una idea global de cómo incluir al perdedor. Y también en el campo de la dirigencia política. La generación se constituye así, con mujeres y hombres que más allá de un momento de batalla política, electoral, saben que están unidos en una misma idea de nación, en esa idea de nación que probablemente que la generación del 80, o que algunos sentimos que la generación del 45 también lo logró. Bueno, volver a constituir ahora la del 23, con esos valores en los que se ven reflejados muchas mujeres y hombres que vienen de distintas tradiciones Sí, políticas. acá lo charlamos mucho con Carlos Campolongo y los muchachos, el tema de decir, a ver, cuál es la idea, la misión, el motivo simple, sencillo, fácil de entender que vos digas, puede llegar a generar una convocatoria así, más que alguna palabra o alguna política más sofisticada, que eso tal vez no convoca. Ale Gomel. Sí, lo escuchaba atentamente. ¿Qué tal, Jorge? Y es muy interesante lo que plantea. Lo escucho a veces a Rodríguez Larreta, lo escuchábamos a María Migliore, que estuvo aquí hace poquito con una política social interesante.
y se lo planteamos a ella también, ¿no? Cuando lo escuchamos a ellos, decimos, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nos plantea a diario Patricia Bullrich? Digo, ¿es realmente el mismo modelo de país, concepto que tienen? ¿O es una necesidad de aglutinar, de juntar porque hay que ganar las elecciones? Digo, los discursos son muy distintos, lo que estás planteando vos, de la manera de buscar consensos, de la manera de plantear políticas públicas, a lo que plantea, digo, Patricia Bullrich, para decir un sector de los llamados halcones. Sí. Digo, parece muy distinto, la verdad, la verdad. Me parece que lo que se deben entender y aceptar son reglas de juego. Me parece que en los espacios, nuevamente, en una época de identidades partidarias tan astilladas, que quieren y significan tan poco, constituirse en un espacio político tiene esos desafíos de discutir ideas con fuerza y proyectos y luego ensamblarse y acompañar a quien resulte que triunfa en eso. Mira, dos personas acá, no lo digo por si no lo quiere la otra persona reconocer, hemos tenido una formación un desarrollo político muy cerca de quien recuperó la idea de la democracia en el peronismo, que es Antonio Cafiero. Sí, claro. A quien seguramente Carlos y yo Sí, amamos. No, la otra que queda es que el 3, digamos, yo no fui. Sí, claro. Bueno, pero todo el mundo lo sabe, son Carlos. Sí, no, es nuestro peronómetro viviente. No, Es de todo, no de ustedes. Campolongo es nuestro peronómetro. nacional. Acá si Campolongo dice este sí, este no, el peronista no es peronista. Carlos es el peronómetro nacional. Y entendió eso. Yo me acuerdo la noche, yo era el vocero de Antonio Cafiero en la interna, del 88. Fui el que tuve que anunciar que efectivamente reconocíamos la victoria de Carlos Menem en esa interna que cambió el rumbo del país. Para otro programa hablamos de eso, ¿no? Por los consensos que se estaban generando entre un Antonio Cafiero y un Raúl Alfonsín, ¿no? Él, a la mañana... Pero vos estuviste en la firma de uno de esos acuerdos, no sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Me acuerdo. Absolutamente. Estuve allí y bueno. Y lo llevo con gran orgullo. Y es una persona que al día siguiente, fue quien promovió las elecciones internas cuando no tenía ninguna obligación, porque en esa época no eran obligatorias las internas, y la estructura del aparato le decía, sé vos el candidato, él dice, no, voy a la interna, hay que democratizar en serio y hay que acompañar a quien gane. Y él se pone delante de todos, a pesar de las diferencias. Si se imponía esta idea de acuerdo entre Alfonsín y la renovación peronista, que eso era Cafiero, o sea, si ganaba Cafiero la interna del PJ, ¿teníamos otro país hoy o teníamos otra grieta? Es postfáctico, eso siempre bueno, muy difícil. Pero mezclame un poco tus deseos con lo que se pensaba para ser hacer. honesto intelectualmente, y él lo sabe, no estaban dadas las condiciones en ese momento por lo que había sucedido con las crisis, sobre todo las crisis económicas durante el gobierno de Alfonsín, y yo te diría con esa cuestión vinculada más que nada a lo que después se agudizó cada vez más en interpretar la política como una dialéctica de amigo y enemigo. Claro. Y eso creo que lo tenemos muy inscripto. No, porque y recordemos va a ser que muy difícil. muchos jóvenes que no estuvieron ahí, pero párate para graficarlo y que se recuerde de qué hablamos y que no quede en una conversación solamente entre ustedes. Alfonsín y Cafiero eran el balcón de Semana Santa o de los alzamientos carapintadas. El líder del país, el presidente radical y el líder del peronismo, los dos en el mismo balcón, gana Menem y se empieza a agrietar salvajemente la cosa al punto de negarse la oposición de ese momento a la privatización de aerolíneas, y una de las primeras cosas que hacen un año después de ganar es privatizar aerolíneas, digamos, hasta pelearse por lo que estaban de acuerdo, ¿no? Bien, pero en ese momento ese balcón, que como bien decís, y tantas veces también lo dijo Carlos, selló la democracia, porque ese día los golpistas se dieron cuenta, no, ya hay un bloque democrático irrompible. Esa situación selló la democracia. Yo creo, nuevamente, como bien dice Carlos, es contrafáctico, así que imposible firmarlo. Pero hubiera podido dar lugar a reformas económicas. Pues también hay que considerar que ese fue un cambio de gobierno. La gente empieza a decir, y sobre todo los jóvenes están hablando de la prehistoria, pero donde el mundo comienza a cambiar tanto. Y yo creo que líderes como ellos podrían haberlo avanzado. Pero en todo caso, como vos decías inicialmente, a mí lo que me interesa es, si tomamos algo de la historia, que sea solo para inspirarnos en las cosas buenas.
Yo me inspiraría en eso, porque sí hay allí unos líderes que entendieron que el país se hace con el otro. Y eso sí, Carlos, esos dos lo sabían. El país solamente, lo sé por cercanía, lo sabe Carlos por cercanía, lo sé, 1000 veces lo he hablado con Ahora, Nacho López. déjame que vuelva a recoger el barrilete del Sí. romanticismo, porque Vayamos a lo concreto. está todo muy lindo todo esto, pero la realidad real es que después de la demostración popular inédita que hubo en la República Argentina, amasándose de menos a más en todos los días, hasta los de ayer, que fue... Maravilloso. Yo nunca vi una cosa Nunca. igual, incomparable. Terminamos con ese mismo balcón donde estuvieron Cafiero y Alfonsín, embanderado para que no vaya nadie, porque no se logró que la selección nacional vaya a la Casa de Gobierno, y una pelea por el tema de la seguridad, o sea, del control de toda esta de todo este mare magnum de gente, que termina dividiendo aguas incluso dentro de cada uno de los dos polos que se enfrentan entre sí, dentro del oficialismo y la oposición.